Ejercicio del quiz. Dice un bloque de 15 kilogramos es arrastrado sobre una superficie horizontal rugosa por una fuerza de 70 newtons que actúa 20 grados por encima de la horizontal. Entonces, de forma general, sabemos que el trabajo, por definición, es una fuerza por un desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, la fuerza normal, bueno, yo sé que la fuerza normal va hacia allá, pero el desplazamiento va hacia allá. Entonces, claro, hay 90 grados. Entonces, yo sé que el trabajo de la normal sería la fuerza normal por el desplazamiento por el coseno 90. Entonces, ni siquiera hacía falta hacer el cálculo de fuerzas porque el coseno 90 es 0. Entonces, el trabajo de la normal es 0. Fuerzas perpendiculares no hacen trabajo. Eso lo tienes. Bueno. A. El trabajo realizado por la fuerza. Pues, había dos formas de hacer esto. Era, mira, yo sé que el desplazamiento va hacia allá. Y la fuerza va hacia allá. Entonces, claro, el ángulo entre el desplazamiento es zeta y la fuerza. Entonces, yo sé que trabajo de la fuerza F0 es igual a la fuerza 70 por desplazamiento 5 por el ángulo entre desplazamiento y fuerza, que el ángulo es 20. Entonces, el trabajo de la fuerza 0 sería 70 por 5 por coseno de 20. O sea, 328,9 julios. Eso también lo tenemos. Bueno, ¿había otra forma de hacer esto? Por supuesto. También podemos haber dicho, bueno, la fuerza F tiene esta dirección. Si aplico la vieja confiable, Pitágoras, yo sé que la fuerza F tiene una componente en X y una componente en Y. Entonces, bueno, yo sé que la componente en X va en esta dirección y el desplazamiento va en esta dirección. Entonces yo sé que el trabajo de la componente X de la fuerza es la componente X por el desplazamiento por el coseno, en este caso coseno de 0, ¿verdad? Paralelos, mismo desplazamiento. Y por otro lado, vean que el desplazamiento en Y lleva, la fuerza en Y va en esta dirección, pero el desplazamiento va en esta dirección. Entonces yo sé que la fuerza, el trabajo de la fuerza en Y, el trabajo tiene que ser 0. Ahora tengo que sacar cuánto es la componente X de la fuerza. Pues la componente X de la fuerza, se aplico trigonometría básica, sería seno es opuesto entre la hipotenusa. Bueno, no me sirve porque yo quiero X, entonces aplico coseno. Coseno es el adyacente Fx entre la fuerza. O sea, la fuerza en X es igual a F por coseno de 70. Entonces, bueno, curiosamente, el trabajo de la fuerza en X es igual entonces a la fuerza en X, F coseno de teta por delta X. Que si te das cuenta, esa es la misma fórmula que si la fuéramos aplicado de forma directa. Entonces, metiendo eso en la calculadora, te tiene que dar igual. Se tiene que dar 328,9. La otra sí la hice bien. Calcule
bueno, sabemos que el trabajo del peso ya vimos que es 0. ¿Por qué? Porque vean que el peso va hacia abajo, pero el desplazamiento va hacia allá. 90 grados, fuerzas no hacen trabajo. Entonces, la parte donde muchos fallaron fue el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, vean. Hagamos el diagrama del cuerpo libre. Tengo el peso hacia abajo. Tengo la normal hacia arriba. Tengo la fricción hacia allá. Y tengo una fuerza hacia allá. Entonces, bueno, el trabajo de la fuerza de fricción es igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno entre la fricción y el desplazamiento, pero el desplazamiento va hacia allá y la fricción va hacia allá. O sea, sería coseno de 180. Entonces, bueno, acá te va a dar menos la fuerza de fricción por el desplazamiento. Entonces, a mucha gente se volvió menos, entonces por eso lo tiene menos, lo tiene malo. Pero también se les olvidó que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces, mucha gente cometió el error de que hagamos suma de fuerzas en Y. Esto tiene que ser igual a 0 porque en Y no hay movimiento. ¿Me puedes decir, me puedes nombrar cuáles fuerzas hay en Y? Ahora sí. En Y sería la normal y el peso. La normal, positiva, el peso negativo. ¿No te hace falta algo? Y si tomamos en cuenta la fuerza en Y, Fy positiva. Entonces mira que esta fuerza también te aportaba una fuerza en Y. pero dan 0 al final de cuentas. Ah, y es el EA, que es 0, porque mira, Ujú. si yo hago Entonces, suma de digamos, fuerzas, como se decía, normal más F0 en Y menos mg es igual a 0. Entonces, si yo espejo la normal entonces en magnitud es igual a mg menos la fuerza en Y. Entonces, ¿qué fue lo que muchos se equivocaron? Que se olvidaron de hacer la suma de fuerzas, porque yo les había dicho, no necesariamente la normal siempre es igual al peso, va a depender del tipo de superficie y qué fuerzas hay. Entonces, vean que acá la normal no solo es el peso menos la fuerza en Y. Y la fuerza en Y sería claramente, si yo aplico seno del ángulo es el cateto opuesto que yo le llamo fuerza en Y entre F0. O sea, la fuerza en Y es F0 por seno de zeta. Es decir, la fórmula de la normal para este sistema es mg menos F0 seno de zeta. En eso fue lo que te equivocaste, yo creo. Se te olvidó sacar la normal o completarla. me perdí para que ocupe la normal. Porque ocupas el trabajo de la fricción. Es que yo lo estaba sacando con otra fórmula que usted dio, que no me llegaba. Pero es que el trabajo de la fricción, todo trabajo es una fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Entonces, el trabajo de la fricción, bueno, la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno entre la fuerza y el desplazamiento, coseno de 180.
O sea, el trabajo de la fricción sería menos la fricción por el desplazamiento. Pero la fricción es coeficiente de fricción por la normal. Y la normal acaba de demostrar que es mg menos F0 seno de teta. En otras palabras, el trabajo de la fuerza de fricción es simplemente menos coeficiente de fricción por mg menos F0 seno de teta por desplazamiento. El trabajo de la fuerza de fricción sería entonces menos coeficiente de fricción, que es 0,30, por la masa 15 por G 9,8 menos 70 por el seno de 20 y se desplazó 5. Entonces, el trabajo debido a la fricción sería menos 184,6 julios. Entonces, el trabajo total, bueno, el trabajo total es la suma de todos los trabajos. Trabajo total, bueno, trabajo total es sumar todos los trabajos, o sea, sería el trabajo de la fuerza más el trabajo de la fricción. Es decir, el trabajo total sería el trabajo de F0. El trabajo de F0 nos dio, vamos a ver, nos dio 328,9 más el trabajo de la fricción que nos dio menos 184,6. O sea, el trabajo total sería 144,3 julios. Ahora, el cambio de energía cinética, pero por eso es el teorema de trabajo-energía. El trabajo es delta K. Por ende, 144,3 es delta K. Suponga que el bloque parte del reposo. ¿Cuál sería la velocidad al final? Entonces, esto es muy sencillo porque, entonces, bueno, yo tengo que 144,3 es delta K. O sea, K final menos K inicial. Pero esto tiene que ser 0 porque partimos del reposo. O sea, 144,3 tiene que ser igual a la energía cinética final, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, 2 por 144,3 entre la masa en raíz cuadrada sería la velocidad final. Si metemos esto en la calculadora, obtenemos que la velocidad al final es de 4,4, bueno, 4,39 metros entre segundos.